por la dirección general y por el directivo de compliance. Pregunta número uno. ¿Hasta qué punto? Punto número uno. Engagement rules. ¿Hasta qué punto una máquina puede decidir sola? Nel sentido que hoy no tenemos ningún esquema teórico y práctico para definir exactamente hasta qué punto una máquina puede tomar decisiones sin el control de una persona. Hay máquinas que lo hacen en espacios generalmente muy restrictos y cada vez que hemos intentado incrementar esta área, hemos empezado a descubrir problemas inesperados. Punto número uno. La pregunta es, ¿cómo vamos a identificar esta área que define la autonomía de una máquina de artificial intelligence? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y cuáles son los criterios? Eso en general, ¿no? Y después, ¿y cuáles son los coeficientes de seguridad, decimos, que vamos a utilizar para definir la área donde una máquina puede escoger y tomar decisiones sola? Un criterio podría ser identificar un nivel de riesgo que es parecido a lo de error de un hombre, de una persona, de un humano. Por otro lado, hay siempre el problema que los sistemas dinámicos cambian y consecuentemente también es muy difícil tener una previsión clara del coeficiente de riesgo de una máquina de artificial intelligence. Primero punto, ese es el primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son hasta qué punto los factores de eficiencia contan más o contan menos en relación a la responsabilidad y a la precisión? La artificial intelligence nos permite de tratar muchísimos datos en grandísimas cantidades, identificar algunos patterns. Pero muchas veces, como muchos especialistas han dicho, la inteligencia artificial es estúpida. Entonces la pregunta es, la inteligencia artificial muchas veces me permite de incrementar la eficiencia en un análisis microscópica de un problema, pero por otro lado me crea el drama que no me permite de ver un problema en su totalidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo considerar relevante el factor eficiencia comparándolo con otros problemas de dimensión ética y de compliance? Esto es el segundo punto. El tercer punto es, la artificial intelligence está creando oportunidades de adquisición de informaciones que antes era imposible obtener. Eso significa que hay personas que pusieron online, por ejemplo, fotografías o informaciones hace 10 años que hoy nunca pondrían, porque saben que pueden ser tratados. Entonces, la grande pregunta es, hoy estamos tan preocupados con los temas de privacy y de consent, pero ¿qué vamos a hacer con toda la información que salió en la net y que escapó por el sistema y que hoy las máquinas pueden recoger? Aquí tenemos grandes problemas de dimensión ética y de dimensión moral que hay que considerar. Y después, un tema que ha salido varias veces en formas diferentes, pero que me gustaría unificar, de quién es la responsabilidad de un sistema de artificial intelligence, cuál va a ser la responsabilidad de un sistema de artificial intelligence si, cuando hay un problema.
¿Será de la empresa que ha comprado el sistema de Artificial Intelligence? ¿Será del creador del sistema de inteligencia artificial? ¿O será del consumidor, del consumidor que ha utilizado el sistema de inteligencia artificial? En esto entramos, y estas tres dimensiones abren grandes puntos de discusión, de reflexión, en el sentido que yo soy un designer de un sistema de inteligencia artificial, no lo puedo controlar. No lo puedo controlar porque no sé cómo va a cambiar el ecosistema donde este sistema de inteligencia artificial va a ser aplicado. Entonces, legalmente es muy difícil asociar su responsabilidad después de 5 o 10 años. Y por un lado, una empresa, ¿hasta qué punto puede ser responsable si compra un sistema, imagina y tiene instrucciones que el sistema irá en una dirección y después improvisamente va a en otra dirección? Y tercero punto, el consumidor. ¿Podemos esperar que el consumidor medio tenga suficiente conocimiento para entender lo que está comprando como servicios? ¿O que tenga suficiente conocimiento para entender que se pone online una fotografía de un paisaje y esto mañana puede ser utilizado para su geolocalización? Entonces, a mirar todos estos temas, parece claro que tenemos grandes preguntas y por otro lado, no, con los instrumentos conceptuales que tenemos hoy no son suficientes para contestar estas preguntas y para direccionar los directivos. En particular, los directivos, y aquí llegamos a una situación de paradojo. Por un lado, las empresas entienden que la inteligencia artificial es el futuro e invertir en inteligencia artificial es necesario para incrementar la competitividad, para innovar y para luchar en el mercado global, por un lado, y por otro lado, hoy el director de compliance tiene que decir a los directivos, al consejo de administración: mira que hoy no tenemos instrumentos conceptuales, científicos, éticos y legales para proteger seriamente contra los riesgos que están asociados a la tecnología más prometedora de los próximos probablemente 30 o 50 años. Raúl, yo estaría encantado de escuchar vuestros comentarios y eventualmente de preguntas. Genial, genial. Muchas gracias, Nino. Vamos, mientras nos va llegando algún comentario, vamos viendo si el auditorio que está presencial aquí en nuestro campus, si hay alguna consulta. Yo te voy preguntando, ¿no? Quisiera tener tu punto de vista. Como tú sabes, el entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial en última instancia es realizado por seres humanos. Las grandes compañías que han desarrollado este tipo de herramientas han utilizado equipos de personas distribuidos por distintas locaciones del mundo y que han tenido, desde el punto de vista de la ética, han tenido un impacto esas personas, porque han tenido que taguear a efectos de que la inteligencia artificial identificara cuando un usuario estaba, por ejemplo, pidiéndole algo inapropiado. Para que la inteligencia artificial se dé cuenta, es porque antes hubo un ser humano que tuvo que taguear un montón de información que podía considerarse como inapropiada. Y hay algunas fuentes públicas, medios periodísticos, que han alzado la voz y levantado la mano respecto de los impactos que ha tenido todo este desarrollo en esas personas que nadie ve.
y que están atrás de ponerle el músculo humano al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión, tu punto de vista en relación con estos desarrollos? Que este desarrollo es parcial y tendrá un impacto short term en el desarrollo de estos sistemas, y que en una perspectiva medium y long term esto ya no tendrá ningún impacto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a montar una máquina de inteligencia artificial en un contexto que ya no es un trial con un sample muy predeterminado, la máquina ya se va a adaptar a las diferentes expectativas y necesidades de los consumidores y de los usuarios. Y esto significa que la máquina cambia y también van a cambiar los problemas éticos y de compliance que vamos a determinar, que serán inesperados. Cioè, esto es unexpected. Be prepared. Cioè, ¿okay? Entonces, todo lo que se hace en una fase de trial con samples controlados claramente tiene un impacto en el design en la idea de la máquina, pero nel medio términe esto va a desaparecer. Y mientras eso sucede y pasa el tiempo y vemos que hay más penetración en las compañías del uso de inteligencia artificial, en la toma de decisiones particularmente, ¿no? ¿Crees que esto va a mejorar la toma de decisiones? ¿La va a complejizar? ¿Qué recomendación darías para el uso de estas herramientas a futuro? Tengo dos comentarios. Primero, la inteligencia artificial tiene el riesgo que las personas empiezan a tomar decisiones perdiendo el control del proceso de toma de decisiones. Hago un ejemplo súper fácil. Hace 30 años un ingeniero presentaba un proyecto de una casa y se uno hacía la pregunta, ¿cuánto es el valor de resistencia de un pilar? El ingeniero contestaba inmediatamente. Hoy hay casos donde los ingenieros pasan todo a un computer y han perdido completamente el control. No tienen sentido de la máquina que han diseñado. Eso es el riesgo. Eso es el primer riesgo. Porque si yo no controlo, no tengo sistemas simplificados para entender lo que la máquina está haciendo en una forma más compleja, pierdo completamente el sentido de la realidad y la capacidad de controlar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que una máquina que aprende sola y yo no entiendo lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, es una máquina que puede ser increíblemente peligrosa. ¿Crees que la regulación o los intentos de regular la inteligencia artificial pueden solucionar eso? Tienen que hacerlo, pueden, pero tenemos que estar particularmente, hay que ser extremadamente prudentes. Yo hago un ejemplo. La inteligencia artificial es como dar a un niño de 10 años la posibilidad de mirar cualquier cosa en Internet, sin control y sin saber feedback. El niño empieza a mirar documentos filmados de propaganda de terrorismo. Yo no lo sé por años. El niño se comporta normalmente y un día me explota. Esto es el riesgo que podemos tener con la inteligencia artificial, porque es una máquina que aprende por todos los lados y si yo no la controlo, ChatGPT, ¿no? ¿Qué hace? Me aprende de todo. Ok, perfecto. Pero no tiene un filtro ético, no tiene un filtro de control. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, la regulación es importantísima, pero trabajando sobre estos temas
con mis investigadores, entiendo que los problemas son más fundamentales y más serios de lo que imaginamos. Francamente, si puedo decir mi impresión, es que hoy, como siempre, la prensa internacional se está focalizando en temas de grande folclore, pero no está claro la profundidad y la intensidad del problema, de los problemas éticos que están asociados a estas tecnologías, que son importantísimas y que tenemos que continuar a desarrollar. Atención, yo no quiero demonizar en ninguna forma la inteligencia artificial, pero entiendo decir que como cuando ha llegado la tecnología de la energía atómica, hemos empezado a discutir de una tecnología que podía destruir el mundo. Entonces, hemos empezado a utilizar nivel de prudencia y de precaución nuevos y muy particulares. Esto es un salto que estamos dando también y que tenemos que dar, y para hacerlo tenemos que entender bien que esta tecnología es mucho más potente, crea un salto de potencia como hizo la bomba atómica. Excelente, Nino. Bueno, tenemos muchísima tela para cortar, indudablemente, con este tema. Nos dejaste algunas ideas en este arma de doble filo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Así que, Nino, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Vamos a estar siguiendo hablando de estos temas. Y tengo acá un auditorio, quizás no lo escuches, pero hay un auditorio acá que te está dando un aplauso muy grande. Muchas gracias y un grande abrazo a todos y a ti y a Matías. Adiós. Bueno, continuamos entonces con el próximo panel. Invitamos a las oradoras, a Carola, Daniela. Adelante, adelante. Muy bien. Acá vamos a acomodamos rápidamente. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, te encargas vos, ¿no? Adelante. Sí. Hola, buenos días. Voy a presentar a Daniela Dupuy, que es profesora de Derecho Penal en la Universidad Austral y en muchas otras universidades, pero es directora también de un proyecto estrella de la Facultad de Derecho, que es el Observatorio en Cibercrimen y Evidencia Digital en el mundo de las investigaciones penales. Ella también está a cargo y es la fiscal coordinadora dentro de la Ciudad de Buenos Aires, de la unidad fiscal que se encarga de todo lo relativo al mundo de los delitos informáticos, así que me parece que es la especialista que necesitamos entrevistar en esta oportunidad para hablar de un poco de compliance y de investigaciones penales. Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias, Carola. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecida por estar aquí, a Raúl, a Carlos González Guerra, a Carola Bottini y a todo el equipo de la Universidad Austral. Y simplemente yo vengo a poner un granito, ¿no?, de arena en todo lo que es el mundo de compliance, que es fascinante, pero que por el rol que ocupo, como bien dice Carola, como fiscal me llegan muchos casos, muchas investigaciones en donde las empresas, las organizaciones son víctimas, ¿no? Perfecto. Por eso, a raíz de tu doble rol, te queríamos preguntar cómo ves o cómo incorporan las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, en estas investigaciones en entornos digitales y cómo impacta puntualmente todo eso, en la relación o el vínculo entre el mundo privado y el mundo público, el sector. Bueno, en primer lugar, contarles un poquito que hace 10 años que soy fiscal de cibercrimen y cómo fue la evolución, cómo era antes esto, ¿no? Y la realidad es que antes las personas que cometían delitos como pueden llegar a ser que les interese a ustedes el ransomware, el ataque de negación de servicio, cualquier tipo de fraude informático. Antes, sinceramente, se veía como que ocurría cada tanto, ¿no?
que no había organizaciones detrás de esto y que el autor y la víctima se encontraban en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Hoy nos encontramos claramente frente a organizaciones transnacionales de cibercrimen, con todo lo que esto implica. La transnacionalidad es uno de los requisitos, diría, uno de los desafíos más importantes que tenemos los investigadores, pero ustedes también. ¿Por qué? Porque es muy probable que ustedes hagan una denuncia frente a un tribunal por haber sido víctimas, que ahora vamos a ver seguramente, Caro, de qué hechos o de qué infracciones pueden ser víctimas, y cuando la fiscalía o el juzgado, de acuerdo al sistema procesal, que comienza a investigar, detecta que el autor se encuentra en Italia o en España, ¿no? Entonces, aquí ya nos encontramos con la transnacionalidad en su máximo esplendor, justamente porque puede haber muchos autores, no solamente uno, que están diseminados en diferentes países. Es más, ni siquiera pueden ser humanos, pueden ser botnets, ¿no? Y víctimas que se encuentran también ubicados en otros países, por ejemplo, sedes de empresas que están instaladas en diferentes ciudades. Pero, y aquí voy a esta pregunta que vos hacés, lo más importante, es decir, la evidencia digital, la prueba digital, se encuentra alojada en extraña jurisdicción. Microsoft, Twitter, TikTok, los bancos, las entidades bancarias internacionales no se encuentran aquí. Se encuentran en Estados Unidos, en alguno de los países de la Unión Europea. Y nosotros, los investigadores, para detectar quiénes realmente son los autores, tenemos que tener inmediata relación con el sector privado. Entonces, aquí nace como un papel, no sé, un rol protagónico, empiezan a tener el sector privado, que antes, yo trabajé muchos años en la justicia federal, el sector privado era excepcionalmente cuando uno tenía que recurrir. Hoy es como que trabajamos sinceramente, constantemente coordinando estos esfuerzos. Si ellos no nos brindan la información, si ellos no nos brindan los datos, la evidencia que se requiere para iniciar una investigación, estamos en un problema. Y cuando hablo de datos, aquí, digamos, lo puedo vincular con todo lo que tiene que ver en la Unión Europea, los nuevos reglamentos, ¿no?, de protección de datos personales. Y esto, si quieren en otro momento, lo podemos conversar, que representan desafíos constantes entre la justicia y sector privado cuando se encuentran en extraña jurisdicción. Piensen que la evidencia ya no está en el allanamiento que hacemos al denunciante de tal empresa, no es la prueba física hoy lo que nos preocupa, sino la evidencia digital, alojada en extraña jurisdicción. Y para quienes a lo mejor no sean abogados, nosotros, los abogados o los fiscales, no podemos acceder transfronterizamente a esa evidencia sin autorización del país donde está alojado, ¿no? Entonces, esto representa claramente un desafío importante. También nos preguntábamos cómo manejar estas investigaciones corporativas que a raíz de los delitos que se pueden cometer, delitos informáticos puntualmente que se pueden cometer, y las empresas los detectan. ¿Qué hacen las empresas? ¿Cómo pueden manejarse? ¿Qué pueden hacer cuando estos delitos vienen como una amenaza de adentro o de afuera también? Bueno, aquí ustedes son los que más saben, obviamente, pero yo por estar del lado de ustedes muchas veces y escucharlos a ustedes y por sobre todas las cosas, conversar muchas veces con representantes de empresas, quizás las investigaciones que se encuentran, las investigaciones corporativas que pueden ser las tendientes a determinar la comisión de una determinada infracción, de un determinado delito que está ocurriendo, que ya ocurrió, o los que trabajan para prevenir
que se vuelvan a cometer esos delitos, o también cuando ya estas investigaciones están centradas en el sujeto pasivo, ¿no? Y aquí puede ser, no sé, tanto las infracciones o los delitos que comete un empleado infiel, un trabajador con relación a la empresa, por ejemplo, y ahí sí quizás ingreso más a las infracciones tecnológicas, como es el robo de datos, o mismo los trabajadores que cometen ciertas infracciones a otros trabajadores, como pueden ser el acoso laboral, el acoso sexual, o bien ya el trabajador que lo hace en nombre y a través de la empresa, ¿no? Como pueden ser los casos de corrupción o de solicitud de dádivas. Y aquí sí me parece fundamental, ¿no? Cómo se llevan adelante y cómo se implementan estos programas de integridad, que seguramente muchos de ustedes ya los tienen protocolarizados dentro de sus organizaciones, pero lo cierto es que ocurre cuando ya ingresa un componente técnico, tecnológico. Son delitos, son infracciones que pueden cometerse adentro o que pueden venir desde afuera. Entonces, ¿cómo llevar adelante sólidos programas de integración, de organización empresarial, midiendo o intentando que el riesgo sea lo menor posible y crear este conjunto de reglas o mecanismos o procedimientos que tienden a generar medidas para prevenir justamente la comisión de este tipo de infracciones, para controlarlas, para auditarlas, ¿no? Entonces, y sobre todas las cosas para que esto no impacte o no afecte la credibilidad de la empresa, ¿no? ¿Qué conductas puntuales tecnológicas vos identificás? O sea, explícanos un poco qué delitos o qué infracciones vos ves y conocés y trabajás día a día. Bueno, las que yo voy a nombrar, que son algunas, obviamente, las puede cometer, quizás, ojalá que no, un mismo empleado infiel como un ataque externo, ¿sí? Entonces, una de las principales denuncias que nosotros tenemos, reitero, externa e interna, tiene que ver con el phishing, que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado, es la obtención ilícita de datos personales, pero quizás en este caso, en estos casos concretos, tienen que ver con datos corporativos que permiten ingresar al home banking, ¿sí? Como ejemplo les doy. Claro que todo lo que tiene que ver con estos, la posibilidad de ingresar al home banking y que esto se lleve a cabo, redunda o tiene como consecuencia la transferencia de fondos a otras cuentas. Estas transferencias de fondos a otras cuentas muchas veces lo puede hacer el mismo empleado infiel, lo puede hacer el mismo que obtuvo estos datos ilícitos y otras veces no. Aquí aparece la figura del mulero. Nosotros, se llaman muleros a las personas que prestan las cuentas para que recibir esas transferencias desde las cuentas corporativas. Y personalmente, porque nos pasa muchísimo en las investigaciones hoy día, en las que estas personas que o son engañadas o son partes de una organización o se les paga una suma de dinero en la que ni siquiera preguntan si esto es producto del blanqueo de dinero ni nada que se le parezca, se hacen presente a los bancos, retiran este dinero y se lo dan a algún miembro de la organización o directamente se transfiere a alguna cuenta, algún país donde no haya ningún tipo de control. Otras de las metodologías que son muy comunes es la individualización. Nosotros nos damos cuenta cuando se detectan altos ejecutivos para ser víctimas de este tipo de delitos. Y los altos ejecutivos tienen que ver
específicamente no solamente con delitos que tienen que ver con fraudes o con obtención de datos, sino muchas veces con extorsiones. Como lo dirijo a un alto ejecutivo que sé perfectamente que si le exijo una suma de dinero para que me dé lo que sea, miren lo que les digo, desde información, pasando por datos, hasta cuestiones que tienen que ver muchas veces con la sexualidad, ¿no? El famoso sextortion, que me imagino que lo habrán escuchado nombrar. Entonces esa persona va a poder responder con esa suma de dinero. También muy común el SIM swap. ¿Lo escucharon alguna vez? El SIM swap. Tomo el control del teléfono de Caro, pero no lo tomo hackeándole el teléfono celular. Lo tomo simplemente, si soy un empleado de la empresa, sabiendo los datos de mi jefe, voy a Movistar o a cualquiera de las empresas, lo puedo hacer hasta online porque ni siquiera lamentablemente todavía se han ajustado los mecanismos para verificar la correcta identidad. Y con esos datos tomo o me dan la tarjeta SIM, ¿sí? Que la coloco en mi teléfono celular y le tomo el teléfono, tomo el absoluto control del teléfono de mi superior. Y ustedes lo habrán escuchado o habrán sido parte alguna vez en que lo llaman o le mandan un WhatsApp que ustedes piensan que es alguien conocido, que es un amigo, y les dicen, transferime por favor 30.000 pesos. Bueno, casos como estos tenemos muchísimo de personas individuales y de personas que realmente representan organizaciones empresariales. La suplantación de identidad, me hago pasar para que me transfieran tanta suma de dinero. Lamentablemente la suplantación de identidad, lo pongo aquí porque no es delito en nuestro país aún, es simplemente una contravención, pero, y esto tiene mucho que ver con lo que vos dijiste, Caro, empieza a jugar, digamos, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el avance constante, nos permiten detectar que quizás el empleado no fue infiel, quizás que se encontró engañado con una llamada telefónica que simula una voz que aparenta ser una persona con quien está tratando y negociando hace mucho tiempo, que se encuentra en otro país, pero la forma de escribir, quizás si recibió un mail que lo convence a hacer esa transferencia, o la voz, propiamente dicha, se imitó con una herramienta de inteligencia artificial, y esto genera claramente un engaño que uno puede decir, no, acá hay una combinación con la persona que se encuentra en el otro país, y sin embargo, si ustedes pudieran determinar y detectar la clonación, por así decirlo, de lo que es la voz y los mensajes, lo podrían entender. De hecho, la justicia, más allá que yo coordino una unidad especializada en cibercrimen, muchas veces nos cuesta mucho detectar que esa voz fue realmente un engaño y fue fraguada. Todo lo que tiene que ver con las billeteras virtuales y todo lo que tiene que ver con la clonación de páginas web. Supongo que ingreso al home banking del banco donde la empresa maneja sus fondos, es igual, es idéntica, les juro que es muy poca la posibilidad que personas poco entrenadas tienen para darse cuenta que estamos hablando de otra página web, e inmediatamente transfiero o hago los pagos a un lugar que no es el debido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con daños informáticos, esto sí puede ser con personas que se encuentran dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, ¿no? Desde afuera. Ataques de negación de servicio, daños en el sistema informático que nos impide acceder cómodamente a nuestra base de datos. El ransomware, no sé si alguno escuchó nombrar, el ransomware es un malware en un sistema informático que encripta absolutamente todo el contenido de un sistema informático, ¿sí?
Esto puede generar diferentes efectos. Si le pasa a Carola y Carola tiene una copia, quizás puede, digamos, sobrepasar el mal trago. A una empresa ya es distinto si no hay backup, si no hay mecanismo de ciberseguridad que haya permitido copiar toda esa información. Y ni hablar cuando nos referimos a infraestructuras críticas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una torre de control, ¿no? Del ataque a la torre de control. Fíjense que en nuestro Código Penal las sanciones son irrisorias comparadas o en proporción con el daño que pueden generar este tipo de ataques que son por lo general externos. Siempre viene un pedido de dinero, ¿no? Como contraprestación. El micrófono me parece que está haciendo un poquito de ruido porque se salió de la oreja. Esa es una recomendación. En este ámbito me parece que es muy importante aprovecharte y que nos des algunas recomendaciones para el sector privado, para las empresas. ¿Vos qué pensás o cómo podés asesorar, aconsejar, recomendar a las empresas que se manejen frente al hecho consumado? O sea, el delito se cometió, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, decirles que hoy hay muchísimas herramientas tecnológicas que pueden llegar a detectar ciertas actividades sospechosas o que activan alarmas, ¿no? La automatización de los análisis de riesgos en materias de datos personales, todo lo que tiene que ver con la prevención de blanqueos de capitales, todo lo que se refiere, esto lo digo no porque lo aconseje, sino porque sé que muchas empresas utilizan mecanismos de videovigilancia, quizás como para detectar a través de algoritmos ciertas reuniones o ciertas eventuales personas sospechosas que pueden llegar a ser infieles. Todo esto tiene, y esto ya desde el punto de vista de mi humilde rol que ocupo, todo esto tiene un límite que es la expectativa razonable de privacidad de quien está del otro lado, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos representantes de organizaciones vienen a efectuar una denuncia y dicen, bueno, nosotros, esta persona está sospechada, entonces ingresamos a los correos corporativos y acá empieza toda una discusión, si dio la autorización, si no dio la autorización, si la autorización fue válida, si no fue válida, si estamos hablando de un teléfono o de una computadora que se la brindó la misma empresa o es personal, o se la brindó la misma empresa pero es utilizada para cuestiones personales. ¿Puede la empresa llevar adelante este tipo de revisión, por ejemplo, de correos? Y yo les diría que me harían un favor si vienen a mi fiscalía y hacen la denuncia, y esa prueba, que no dudo que a ustedes les podría llegar a servir, y a mí para investigar y llevar a juicio un caso como estos, fuese adquirida y preservada. Claro. Fuese adquirida por un lado, exacto, quizás hasta con autorización de juez muchas veces. Podríamos ayudarlos a evaluar si realmente pueden o no se puede hacer esto, porque si la conclusión es que no pueden hacerlo, esa prueba no es válida cuando la incorporan en una eventual denuncia. Y esto que dice Caro es muy cierto. La evidencia digital tiene un tratamiento muy distinto de lo que es la evidencia física. Si ustedes secuestran hay un secuestro de una computadora que la ponen a disposición de la justicia, es una cosa. Pero si ustedes se disponen quizás a llevar a la justicia mensajes del infiel, se requiere de un circuito, de una trazabilidad de preservación y conservación de esa evidencia digital. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo llamo al escribano y a un informático, y el informático lo hace en presencia del escribano,
y mi recomendación es, hagan la denuncia. Que la justicia especializada, yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero no sé si creen en la justicia, si no creen en la justicia, pero bueno, hay una unidad en Cava especializada en este tipo de casos, que le ponemos mucha energía, mucha responsabilidad y mucho profesionalismo para realmente hacer la preservación y conservación de esta evidencia que luego me sirva para investigar y llevar a juicio. Porque aparte, si no, no es válida. Ese es el problema, ¿no? Si no, no es válida. Porque yo estoy hablando como a favor de ustedes, ¿no? En el lugar de la organización. Pero yo del otro lado tengo un abogado defensor que me va a decir, bueno, a ver, ¿cómo preservaste, Dupuy, esta evidencia? ¿Cómo la conservaste? No, bueno, la empresa lo que hizo fue llamar a un escribano. No, ¿con qué herramienta forense? Vos copiaste esta evidencia para que sea válida en el marco de una investigación determinada. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que la evidencia digital, que los hechos en entornos digitales requiere de un pasito más, ¿no? Quizás de una expertise que hace que toda esta prueba que vamos a tener para favorecerlos, para ayudarlos a ustedes con sus investigaciones internas o con quienes piensan desde adentro o desde afuera que esté el eventual autor del hecho, los vamos a ayudar para poder llegar a un resultado eficiente. Y también, ¿tenés alguna recomendación en cuanto a lo que sería la detección temprana o la prevención de todas estas conductas o infracciones? Sí, déjame incorporar blockchain, pero porque me había olvidado en la anterior filmina y ahora lo recordé. Bueno, no sé si ustedes utilizan, perdón, la cadena de bloques, que es el blockchain, que es una gran base de datos que petrifica todo el contenido, ¿no?, de la información que ustedes allí guarden y hace que no se altere y que no se pueda robar. Digamos que el blockchain es súper utilizado hoy desde el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Cómo prevenir? Ahí ustedes seguramente tienen algunas y yo les voy a decir algunas otras que recuerdo. Fundamental todo lo que tiene que ver los protocolos internos, implementar políticas de ciberseguridad, digamos, la robustez en las contraseñas es fundamental. Los software actualizados es muy importante. Capacitar a los empleados, a los trabajadores, para que sepan detectar un intento de phishing y dónde reportarlo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con simulacros, por ejemplo, de un ataque de negación de servicio externo, de un ransomware externo, poder auditar y controlar cómo reacciona ese empleado y si no aprendió a hacerlo, poder darle una capacitación para que lo hagan, ¿no? Porque esto es un factor humano y técnico, o tecnológico, o informático, como lo quieran llamar, ¿sí? Podemos tener todas las políticas de ciberseguridad habidas y por haber, pero si no entrenamos a la gente y no la ponemos, de alguna manera no las informamos para saber cuáles pueden llegar a ser los riesgos y cómo tienen que administrar estos riesgos cuando se intenta incorporarlos desde afuera, es lo mismo que nada. Muchísimas gracias, Daniela, por toda esta información, sin duda muy valiosa. Gracias a todos. Gracias a vos, Carola, gracias a todos ustedes. Bueno. No tan rápido que tenemos un par de preguntas. Claro que sí. Un par de preguntas desde el ciberespacio y quizás alguna por acá en el auditorio, pero las vamos a hacer rápido. Hay una que dice, las voy a juntar, dice, estas dos las junto, dice que cómo está la justicia incorporando toda esta cuestión de la inteligencia artificial, si es que se lo está haciendo de alguna manera y cómo, y si ves que si hace falta alguna adecuación legislativa, normativa,
para efectos de poder incorporar todas estas nuevas tecnologías, evidencia digital, etcétera? Bueno, ¿tienen 3 horitas para que les cuente? Bueno, sí, ¿cómo está la justicia? Yo voy a hablar por este micro lugar que me toca ocupar dentro del ámbito de la justicia, que es la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, y también desde el lugar de la Universidad Austral, en donde si bien dirijo la diplomatura, aprendo todo el tiempo, porque los invitados son personas altísimamente capacitados en la materia. La inteligencia artificial hoy, digamos que acompañan a la mayoría de las herramientas disruptivas para investigar. Fíjense ustedes que los ciberdelincuentes utilizan de estas herramientas para cometer los delitos y para sofisticar sus modalidades constantemente. ¿Cómo la justicia no va a estar dotada de estas herramientas para poder contrarrestar ese efecto nocivo? Pero aquí se abre un abanico muy grande de desafíos, porque no me gusta hablar de problemas, pero sí de desafíos. Porque digo, una herramienta de inteligencia artificial, sé que por allí hay técnicos y me pueden llegar a ayudar, en la que empieza a cumplir, digamos, con una petición del investigador. Y en un momento el algoritmo empieza a aprender solo y la black box me impide, que será muy útil quizás este mecanismo que utiliza la herramienta de inteligencia artificial para muchísimas cosas, como puede ser el buscador de Google, pero los efectos de mostrar una trazabilidad y una razonabilidad en el juicio, voy a tener un inconveniente. Un inconveniente porque esa black box me va a impedir poder demostrar o explicar qué es lo que pasó en ese pedacito, ¿no?, de trazabilidad. Ahí ya tengo un pequeño desafío. Otro que hoy es realmente muy discutido, sobre todo en la Corte de Estados Unidos, que tiene que ver con las claves propiamente dichas, ¿no? Con todo lo que los códigos fuentes, digamos, que son los que en Estados Unidos y en tantos otros países juegan mucho el tema del secreto, digamos, hay mucha legislación con relación al secreto de este tipo de información. Entonces la defensa muchas veces nos dice, bueno, perfecto, la herramienta que vos utilizás, que a lo mejor no tiene inteligencia artificial, pero no puedo dar una marca porque no corresponde, pero algún desbloqueador automático de teléfono celular que nos permite con millones de pruebas, de contraseñas diferentes desbloquear un teléfono celular. Ok, el defensor puede decir, bueno, ¿cuál es el código fuente? Bueno, a ver, me doy vuelta y le pregunto a la empresa, me está preguntando, bueno, no, nosotros estamos amparados en el secreto de... Entonces, esto nos genera en el día a día un problema. Si la justicia está dotada de estas herramientas, lamentablemente no en términos generales, sí en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un área informática dotada de herramientas forenses de ultimísima generación que nos permiten utilizarlas en el marco de este tipo de investigaciones. Por último, sí están adaptadas las legislaciones procesales y penales a este tipo de conductas, no. Rotundo. Bien. Podría seguir diciendo por qué no, pero bueno, no. Ok, bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Allá. A ver si tenemos el micrófono y por allá hay otra. No tengo el micrófono acá. Y yo la repito, Sí, si te la escuchan escucho. afuera.
algún punto. Entonces, todos los actores juntos, en el que cada uno lleve su expertise y poder de alguna manera armar políticas públicas o políticas que realmente tengan que ver con la posibilidad de evitar este tipo de delitos, por no decirles de crímenes gravísimos, ¿no? Por eso hice esta diferenciación entre lo que es Carola como víctima y un ámbito de infraestructura crítica, como puede ser, digamos, la base de datos de un organismo público, que lo leemos en los diarios muy seguido, ¿no? ¿Había una más? Ahí. Bueno, Preguntan qué elementos tenés en cuenta a la hora de investigar para preservar y qué evidencias se obtienen. bueno, lógicamente dependiendo del delito que se trate, ¿no? Y el impacto que esto genere. Por eso decía que es sumamente importante, y vos me decís, las empresas también investigan, pero nosotros trabajamos muchísimo aquí con el sector privado, con las empresas internacionales, ¿no? Que son quizás las que nos brindan información acerca de las IP. ¿Dónde están ubicadas las IP? ¿Desde dónde se logueó la persona a la hora de cometer el ataque específico? Sí, entonces esa información para nosotros es fundamental a la hora de analizar esa IP, de hacer la conversión horaria, de determinar día, hora y demás. Y en segundo lugar, si no hay un software o un Tor que pudo haber impedido determinar correctamente la individualización de esa IP, ¿no? Entonces hay un montón de factores que sí o sí necesitamos para decir buenos días la información de Meta, la información de Microsoft o del banco que se encuentra en Alemania. Allá hay una pregunta. Hacemos la última, así avanzamos al próximo panel. Brillante, perdón, pero lo tengo que decir. Brillante. Gracias. Es para tenerte siempre al lado. Me pasa como perito en fraude que he intentado colaborar voluntariamente. Puse una página solo para qué es lo que puede saber el ciudadano común, ¿no? Y la verdad que no saben nada. Y me han pasado, no se ríen, pero porque pobre persona, o alguien de Misiones, diciéndome, me está mandando el móvil, señora, me está mandando el móvil. ¿Qué móvil está mandando? No, la empresa a la que le pagué a un escribano para el auto que me gané, y cada frontera que va pasando de cada provincia me va pidiendo dinero para saber. Y me mandó la foto de la camioneta. Bueno, y de ese tipo tuve gente esperando en la puerta del Banco Nación para que salieran a pagarle el cheque que se había ganado y lo dejaron esperando hasta las 6 de la tarde. Me pasó de todo. Todo esto es voluntario. Y a lo que voy es, la pregunta, haciendo referencia a esto es, ayudé a más de 150 personas en un año, ¿no? Para que dejen de pagar, porque lamentablemente la mayoría llegó tarde. ¿Qué se puede hacer desde la Fiscalía como para prevenir al ciudadano? Porque yo tenía esa herramienta nada más, no tengo otra cosa a disposición, como para prevenir este tipo, porque sí, los bancos te dicen no dé su clave, todos trabajo en el Banco Central, o sea, sé lo que es la parte del sistema financiero. Pero hay mucho fraude, y aunque les parezca mentira, hay mucho fraude a nivel, el más pobre es el que más defraudado es, ¿no? Muchas veces, en cantidad de veces, quiero decir. ¿Qué se puede hacer con esto como para que... Bueno, algo que nos excede a vos y a mí, ¿no? Yo creo que esto son políticas públicas claras que hay que desarrollar, de concientización, de información, de formación al ciudadano. Hay una brecha de edad también, ¿no? En que mucha gente ya, o sea, escucha fraude informático y ni quiere saber en qué consiste, por lo tanto, no retiene cómo prevenir esto. Ustedes se sorprenderían si yo les contara que el incremento de este tipo de casos es increíble. Y quizás diciendo un poquito en esto con vos del análisis, a mí me gusta mucho analizar y entrecruzar todos los datos que como Fiscalía Especializada vamos recibiendo para conocer un poco el perfil de la víctima, el perfil del victimario, qué modalidades utilizan o qué medios tecnológicos utilizan para delinquir o para engañar. Les llamaría la atención que las personas engañadas
son de una clase sociocultural, por así decirlo, media alta, ¿sí? Y no me preguntes por qué, pero caen. Es lo que nosotros siempre en derecho penal llamamos la autopuesta en lesión, ¿no? Cuando la víctima da todo, ofrece todo. La autopuesta en lesión, decimos nosotros, y discutimos si esa porcioncita de información que brinda a la víctima lo hace, digamos, hay toda una doctrina que se discute sobre si hay responsabilidades compartidas o no, como les podría decir, por ejemplo, a mí me toca también investigar no solamente los delitos económicos, sino los delitos contra niños, niñas y adolescentes, todo lo que es el grooming, el acoso sexual a chiquitos o adolescentes. Y bueno, el adolescente también dio sus datos, dio su foto desnudo, interactuó con esa persona que lógicamente lo ha seducido para conseguir todo. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y también lo que ocurre es que de un análisis de las víctimas, de la edad de las víctimas, sobre todo yo digo, bueno, a ver, quiero saber cuál es la edad de las víctimas. Y son adultos, son todos adultos, más 35, más 40 años. No son personas de más de 70 que uno dice, bueno, ya están fuera de todo lo que es. No. Son adultos que tienen conocimientos como para tratar de no ser, evitar ser víctimas de esto. Quizás Daniela no lo va a contar, pero en cuanto a prevención, ella se puso al hombro un proyecto muy bueno desde el observatorio y no ya desde su rol de fiscal, de hacer proyectos en versión cinematográfica, vamos a decirlo. Son muy buenos, muy profesionales. Llamamos por la segunda edición, que repartimos a todo el ámbito privado que conocimos y lo fuimos presentando en distintas empresas y lo hemos hecho a la Universidad Austral y demás, donde hicimos un episodio puntual sobre concientización y prevención de ciberfraudes y otro específico sobre ataques y violencia de género en entornos digitales. Y eso me parece que es la cuota y el aporte. Porque la fiscalía viene después, cuando ya el hecho está consumado. Bueno, eso que dice Caro, que muy buena gestión tiene razón, ocedic.com, ingresen, OCEDIC, es Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital. Allí van a poder ver, porque está subido, tiene un enlace a YouTube, van a poder ver todo lo que nosotros tenemos un proyecto que se llama Digital Project y entendemos que hay 4 ejes que son fundamentales en el ámbito de la tecnología. Uno que tiene que ver con todo lo que son fraudes y ataques, otro con las mujeres, violencia de género digital, y otro con todo lo que es niñez, y otro, son 4 ejes que tienen que ver con inteligencia artificial, metaverso y todo eso. Este proyecto que dice Cuenta Caro, que dejó de ser un proyecto, ya es algo que hemos hecho la Van Premier el año pasado y que capacitamos a muchísimas provincias justamente con este video que es un documental actuado, no es contado por nadie, actuado con actores que van siendo víctimas de distintos tipos de fraudes, de distintas modalidades. Hemos conseguido el apoyo de UNODC y de empresas, porque acá viene la necesidad de unir al sector privado. Entonces, con nosotros estuvo el Banco Ciudad, estuvo Mercado Libre, estuvo Accenter, sí. Y bueno, ellos desde su lugar aportaron su granito de arena en ese documental también entre hecho y hecho delictivo acerca de qué es lo que hacen, cuál es el aporte que hacen para ayudar a la ciudadanía a prevenir. Bueno. Daniela, Carola, nos podemos quedar el resto de la tarde. Muchísimas gracias. La despedimos con un aplauso. Gracias, muchas gracias. Bueno, y vamos a invitar a nuestro último panel, a Andrea y a Carlos a que se sumen. Por favor, mientras ellos se van acomodando, permítanme contarles que, como ustedes habrán visto, hemos movido el panel del lugar. Estaba previsto que Andrea llegue ayer, pero resulta que tuvo un problema con el vuelo desde Nápoles hasta Roma,
Así que lo hemos tenido toda la noche volando, llegó a Ezeiza y se vino corriendo para acá. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo, por acompañarnos, estar con nosotros hoy. Te dejo, Carlos, que lo presentes como corresponde. Muchas gracias, querido Raúl, por la invitación. Muchas gracias, Matías, también, que supongo que estarás por allí. Para mí es un placer, en el marco del IAE, del Centro de Gobernabilidad y Transparencia, y también del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, contar con la presencia en Buenos Aires del profesor Andrea Castaldo. El profesor Castaldo es catedrático en la Universidad de Nápoles, en Italia. Ha sido discípulo y trabajó durante mucho tiempo en Alemania con un profesor de Derecho Penal muy conocido para los que somos penalistas, que es el profesor Klaus Roxin. Y además de su prestigio y su carrera académica, es un destacado abogado penalista en Italia y sobre todo es un abogado que se ha dedicado al derecho penal de empresa. Así que, querido Andrea, es un lujo tenerte aquí en Buenos Aires. Como dijo Raúl, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. No te dejé ni media hora en el hotel y ya te trajimos para aquí, pero bueno, es lo que pasa cuando los vuelos se complican. Bienvenido a Argentina. Muchísimas gracias. Y las palabras de presentación de mi amigo Carlos son debidas a la amistad, no es verdad así como me ha introducido. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la IAE, a la Universidad Austral, a Carlos y todos los organizadores. Es para mí un placer verdaderamente ser aquí y ad un evento tan prestigioso. Pido disculpas por mi horroroso castellano, intentaré de hablar en castellano con tu soporte, por favor. Y el tema es un tema más interesante, pero si me permite, cuando tú estabas hablando, presentándome, para ser en el tema, pregunté a ChatGPT cómo tenía que responder. Y ChatGPT en 5 segundos me ha escrito, dice, este es el tema. Es un placer dirigirme a usted para agradecerle cordialmente la invitación a este evento tan prestigioso. Es un honor para mí haber sido considerado para formar parte de este importante evento. Agradezco profundamente la oportunidad de poder compartir conocimiento y experiencias con expertos en el área, etcétera, etcétera. Todo listo, todo perfecto, todo con puntos. Esto es el tema que tenemos que abordar, mi querido amigo, porque podemos hablar, pero mientras estamos hablando, la tecnología es el dueño de nuestras acciones cotidianas. Lo que quiero decir es que no es una amenaza. Entonces, en esa lógica que estás planteando, de hecho, te aclaro, Andrea, que esta mañana Raúl hizo algo similar a lo que hiciste tú de consultar al chat y le dio también una respuesta similar en otra línea. Entonces, ¿es la inteligencia artificial para ti una oportunidad o es un peligro? ¿Cómo estás viendo eso? Sí. Bueno, no es un peligro. Es una oportunidad, es una grande oportunidad, es una oportunidad que nosotros tenemos que disfrutar. Y creo que en primero que está ya, como decía antes, en nuestra vida, en las acciones cotidianas. Y no tenemos que tener miedo de todo esto. 2 ejemplos, porque cuando hay algo de nuevo, la primera reacción es una reacción de no confianza, de miedo, de hacer distancia. Bueno, primero ejemplo. En el 1800
se escribió la primera novela. Y las novelas eran acusadas de incentivar ideas peligrosas en la cabeza de las, entre comillas, más débiles. Es decir, mujeres y adolescentes, así como de distraer de los libros serios como las enciclopedias, según ejemplo. Y eso es más rico. 100 años después llegó el elevador, el ascensor. Bueno, algunos apuntaban con el dedo a los ascensores, esto hace realmente sonreír hoy, porque causaba una enfermedad llamada brain fever, una enfermedad cerebral desconocida debido a la subida de nivel que provocaba fiebre y mareos. Bueno, y Google, Internet, la posibilidad hoy de hablar de Alemania en todo el mundo, esto es algo de cotidiano que nosotros hacemos. Todas las acciones cotidianas son inmersivas en el tema de la tecnología. Así que creo que no es un peligro, no es una amenaza, es algo que tiene que dirigir nuestra vida cotidiana y podemos disfrutar todas las ventajas. Ok, ahora, de todos modos, supongo que vislumbrás algunos riesgos o algunos peligros que la inteligencia artificial trae consigo. Sí, escuché antes la charla, ¿no?, del colega. Él decía algo que es correcto. Es decir, el tema de la privacy o el tema del aprendizaje automático, porque las últimas máquinas, yo no soy un experto de inteligencia artificial, soy un modesto penalista. La privacy, claro que hay la posibilidad de gobernar el tema, de manejar el tema y de introducir límites, así como en Internet y en Google tenemos ya estos límites. Y el otro tema más importante, creo, que es el tema si la máquina es así inteligente de aprender automáticamente y ir a niveles superiores. Ustedes pueden hacer un experimento, pueden preguntar a ChatGPT o su homólogo chino, que tiene límites más estrictos, algunas, entre comillas, preguntas incómodas. Y la respuesta es muy importante, muy fascinante. Porque si ustedes preguntan, ¿ma tu máquina puede ser un peligro para los seres humanos? ChatGPT pregunta, no sé, pero podría ser. Y si ustedes preguntan esto al homólogo de chino, la máquina no contesta, porque tiene límites ingresados en su algoritmo inicial. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todo esto depende de la programación inicial y de los límites. Todo esto implica más otro tema, si tú quieres podemos hablar después de la responsabilidad penal, pero permíteme decir algo respecto siempre a la charla de antes, a la ponencia de antes, cuando se decía si hay o no hay ya desde ahora un filtro ético. Yo creo que hay un filtro ético,
porque ChatGPT y sus homólogos, como decía antes, no comentan, no contestan algunas preguntas. También el tema de la divinidad, también el tema de, hablamos así, politically no correct, algo que la máquina ha sido educada para responder en algunas direcciones. Y al final tengo que decir que en el ámbito corporativo, en el ámbito de la compliance, ChatGPT es una resorsa muy, muy importante. En lo último, en Italia, en lo último ley fiscal, se han introducido medidas de ahorro fiscal, de indemnización fiscal para los corporativos, para quien utiliza sistemas de inteligencia artificial. Esto significa una oportunidad, no un desventaja. En esa misma lógica, entonces, Andreas, ¿qué otra utilidad, ya desde el contexto o del ámbito del derecho penal o de los penalistas, del cumplimiento y de la responsabilidad penal del mundo corporativo, qué ventajas o qué utilidades estás viendo? Bueno, también aquí puedo contestar con algunas reflexiones prácticas. Las empresas pueden utilizar inteligencia artificial para prevenir riesgos de no solamente penal, mas riesgos económicos financieros. Y esto es un programa que ya ha sido desarrollado en la así dicta policía predictiva. En algunos sistemas de investigación, de sistemas de policías, por ejemplo, China está utilizando el algoritmo facial, así como tú sabes el lombroso en el sistema criminológico, en el rostro o en los movimientos o Minority Report, podemos prever tu situación borderline. Así que la misma trayectoria se está ya utilizando en las empresas, en la multinacional, para prevenir riesgos de esta natura, para, por ejemplo, impedir fraude fiscal o fraude informática. Bien, indudablemente todo esto que estás diciendo, este factor de prevención y demás, es un dato positivo, pero entiendo que desde el ámbito del derecho penal nos pone en una situación compleja a la hora de atribuir ciertas responsabilidades o de imputar responsabilidades, ¿no? O sea, sé que en Europa están investigando, por ejemplo, temas de responsabilidad penal de los autos autónomos, ¿no? De los coches autónomos. ¿Cómo ves el derecho penal ante esa perspectiva? ¿Lo ves preparado? ¿Tiene que forzar estructuras? Sí, no, es el mismo tema que ha sido desarrollado 20 o 30 años atrás cuando se empezó a hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y que ahora es un tema que no es así actual como la inteligencia artificial. Mira, yo creo que el tema de una responsabilidad o de la inserción del derecho penal en la responsabilidad de la máquina será en primer lugar el tema de los próximos años y el tema sí, no sé, quizás en 10 o 20 años se hablará de una responsabilidad penal de la máquina, porque la máquina sí tiene questa inteligencia generativa, inteligencia che puede automáticamente ingresar en niveles superiores de conocencia,
podrá hablar de una responsabilidad penal. ¿Ma qué es la responsabilidad penal? Claro que si nosotros hablamos de los sistemas, de los remedios tradicionales de la cárcel, una máquina no la podemos ingresar en la cárcel, mas si por ejemplo tenemos la pena di morte por la máquina y desconectarla, así que no funciona más. Y el tema es más complejo porque también ha sido introducido en la charla del colega italiano, porque, bueno, manejar la guida autónoma, no sé cómo se dice, l'auto autónoma. L'auto autónoma. Bueno, si hay una auto autónoma 100%, es decir, que el conductor no puede intervenir, entonces es un problema de responsabilidad penal del programador, de lo que ha construido el coche con este sistema de inteligencia artificial. Diferentemente, si hay la posibilidad de ingresar en este sistema y de intervenir y modificar el error, claro que hay un problema de culpa, de negligencia o de imprudencia que carga del conductor. Es decir, el discrimen es entre la posibilidad de tener el autor una opción residual, pero una opción de intervención, o si esta intervención en tal manera tendrá una responsabilidad residua, quizás todavía penal, o si no hay alguna posibilidad de intervención, esto significa que el problema se transfiere en el desarrollador, de los sviluppadores de la máquina, de la inteligencia artificial, del programador. Bien, ahí me despierta lo siguiente. Además veo el oficial de cumplimiento de Mercedes-Benz en Argentina por aquí, así que seguramente le interesa especialmente esto. ¿Puede, en la medida en que el auto sea totalmente autónomo, hablarse de responsabilidad del programador y al mismo tiempo de la empresa que contrata a ese programador? O sea, ¿esta discusión la ves? Yo no lo creo que la empresa no hay una responsabilidad. Es el mismo problema que nosotros tenemos si vamos a comprar una computadora. Y la computadora hace un error, el error de quien ha construido. Es un tema del producto, de la responsabilidad del producto, no una responsabilidad de quien utiliza este producto. Claro, si lo utiliza entre los límites de las garantías y lo mismo, si puedo hacer un ejemplo del remedio médico. Si tú lo utilizas correctamente, la responsabilidad es de quien lo ha vendido, de quien lo ha producido. Si tú lo vas a utilizar y a tomar remedios fuera de lo que nosotros llamamos en italiano el bugiardino, el folio de información, ¿no?, de utilización, si tú no lo utilizas entre estos límites, claro que queda tu responsabilidad. Pero si no hay esto, es solamente un problema de quien ha introducido en el mercado todo esto. Perfecto. Una última pregunta, Andrea. ¿Y el metaverso? ¿Ves posible que haya una interacción entre el cumplimiento normativo de las empresas y el metaverso? Esto te agradezco muchísimo para esta demanda, porque es un tema que me fascina mucho, porque estamos trabajando en el metaverso. Tenemos una red muy importante de informáticos, de matemáticos, de estadísticos, de juristas, de empresarios. Y nuestra idea es de ingresar en el metaverso, y como juristas y como penalistas estamos trabajando no solamente
ingresando en el metaverso como Love Office, como por ejemplo mi estudio profesional, mi abogacía, pero también como universidad. Y el tema siguiente, luego crear en el metaverso un código de reglas aptas que no puede ser el código penal actual porque, por ejemplo, no hay una barrera, una frontera, ¿no? No hay hay todo virtual. Entonces es cómo se puede desarrollar el sistema actual de responsabilidad y de riesgos en el metaverso. Es un tema muy importante y es un tema que actual, porque permítame si tengo otro minuto para hablar de porque hoy el tema es así como se puede decir, de la prevención cooperativa. El Estado está invirtiendo mucho, sobre todo en relación a las empresas, para prevenir y no para reprimir el crimen o para el ilícito en general. Esta prevención es tratada de una manera de cooperación. Es decir, tenemos ahora medidas en el penal, en el derecho administrativo, en el derecho tributario. ¿Qué pasa? Que si hay el riesgo, y este riesgo está tratado a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, el riesgo de contaminación en el interior de la empresa, de mafia, por ejemplo, de criminalidad organizada, hay un programa de intervención del Estado que va a cooperar, a soportar el empresario para ayudarlo sin medidas penales como era antes, para ayudarlo en este programa, decimos así, de eliminar el riesgo de contaminación. Después un plazo de hasta 6 hasta un año, si este programa funciona, no hay más la intervención y la empresa recupera su propia identidad, su posibilidad de hacer su tarea. Perfecto. Bueno, Andreas, muchas gracias. A ustedes. Damos la intervención a Raúl. Tenemos algunas preguntas. Una que viene desde las personas que nos están siguiendo vía Zoom. Conocer tu punto de vista, Andrea, respecto de en el desarrollo de estas herramientas y de estos algoritmos, si solo prima la cuestión del profit de las empresas o si ves que dentro de su diseño también se están teniendo en cuenta algunos valores a nivel social de estas inquietudes que se han puesto de manifiesto a lo largo del día de hoy. Claro, yo creo que la empresa por su identidad genética tiene que perseguir un business, un profito. Pero la inteligencia artificial no significa necesariamente mejorar el provecho, el profit. Es también una posibilidad de utilizar su contenido en el ámbito social, no solamente económico, en el ámbito ético de mejorar todo esto. Así que, como decía antes, una oportunidad también en estos sectores. Bien. ¿Hay alguna? Por allá hay una pregunta. Andrea, buenos días. Primero agradecerle el viaje hasta aquí
Y segundo, la oportunidad de tener esta inmediación para nosotros es muy importante. Quería consultarte lo siguiente, si la exposición que nos hiciste hoy está basada en tu criterio de que la teoría de imputación penal objetiva es la teoría penal que realmente sigue siendo la más adecuada para resolver este tipo de conflictos, ya que hablaste del manejo de riesgos. Si crees que eso es hoy la que va a la vanguardia de cómo resolver estas cuestiones para los diferentes tribunales internacionales y nacionales, y si a su vez esa teoría de imputación objetiva puede llegar a mutar o a variar de acuerdo a las nuevas tecnologías. Gracias. Gracias a usted. Creo que tenemos que hacer una diferencia en el caso de una responsabilidad a título de dolo o de culpa. Creo que el tema de la imputación objetiva puede ser válidamente disfrutado en el ámbito de la culpa. Por lo que se refiere al dolo, creo que el elemento subjetivo es más importante y dirige, para decir así, la responsabilidad penal. La imputación objetiva y la incrementación del riesgo y los scopos de protección de la norma son líneas de política criminal que hoy en día son importantes y pueden abordar correctamente el tema también de la inteligencia artificial y de la responsabilidad penal, como decía antes, en el caso de la máquina y de la inteligencia. ¿Y puedo hacer otra? Era, no sé, se me ocurre que has pasado como penalista algunos procesos anticorrupción muy importantes en Italia, como el proceso de la Manu Punita. Y nada, un consejo para nosotros que por ahí estamos denunciando bolsones de corrupción constantemente en las causas es cómo como profesionales poder afrontar desde el punto de vista personal eso, ya que estamos en tensión constante, ¿no? Como hoy un poco decía Raúl de la mañana, cómo volver a nuestras casas frente a toda esa información y cómo coaccionamos frente a las mafias constantemente, las sociedades en ese sentido. Gracias. No, que el tema de manos limpias es un tema que me preguntan en todo el mundo. Estoy acostumbrado no pasa. Cuando estamos en Brasil muchas veces siempre me decían con el tema similar de la... No hay una reflexión siempre la misma como luchar la corrupción. Antes estaba hablando con Carlos que yo tengo una carga en el G20 como representante de la lucha a la corrupción a nivel mundial. Me han invitado ya algunas veces en China para hablar de esto. Hay un esfuerzo muy importante en todo el mundo, sobre todo como policies para agredir la corrupción. La corrupción es un tema que tiene su nacimiento no solamente en el área penal, sino en el área cultural de un país. Depende mucho dalla burocrazia, por ejemplo, dalla eficacia del sistema, de las reglas, dalla economía, si todo funciona. Y como profesional, creo que la corrupción se puede eficazmente combatir también a través de la transparencia. Una cosa quiero decir, porque lo decimos muy frecuentemente, si vamos a ver Transparency International, tenemos una idea que no creo es la realidad, porque como ustedes saben, Transparency International trabaja sobre la percepción. Y la percepción algunas veces, muchas veces, quiero decir, no es la realidad. Entonces hay y cuando Transparency, porque digo esto porque Italia tiene un ranking muy negativo en Transparency International. Ahora estamos mejorando, pero
es muy elevado, ¿no? El nivel de corrupción según el sentido. Pero sí, yo hice una investigación sobre este tema, por esto me permito de contestar a su interesante pregunta. Y la pregunta que se hace no es ¿hay corrupción? Ma es hay mala administración. Y mala administración no es similar, es un genus. Y la respuesta penal, la respuesta de corrupción, el tipo de corrupción es diferente en los países como se aborda. Así es un tema muy sencillo, tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, muy bien entonces. Muchísimas gracias. Ha sido ustedes. un lujo. Gracias. Gracias. Excelente entonces. Y vamos a entonces estar cerrando. Los despedimos. Gracias. Sé que tienen una agenda. Gracias, señor. Una agenda, ahora la hacemos después. Cuando viene un invitado del exterior hay que sacarle el jugo, ¿no? Así que lo van a tener Andrea bien entretenido estos días. Nada más, simplemente decirles que venimos escuchando, seguro ustedes alguna vez lo han sentido nombrar o decir de algún superior, no me traigas problemas, tráeme soluciones, ¿no? Y esa presión que tenemos por el delivery y esa carrera constante y esas tensiones en las que vivimos van a ser seguro una puerta de entrada muy importante para que cada vez más rápido incorporemos estas herramientas de inteligencia artificial, que desde ya son herramientas muy poderosas. Y como todo, como decían antes que mencionaban a Marvel, como todo poder o superpoder, viene también una gran responsabilidad, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que tal vez tengamos que llevar, como desde compliance al negocio, que está empezando a aplicar estas herramientas, hacerlo también de una manera responsable, ¿no? Y empezar a pensar, a ver cómo hacemos desde compliance, si es necesario introducir algún tipo de límite o ver cómo vamos a manejar estos riesgos y estas responsabilidades. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo a todos los que nos están viendo desde el ciberespacio e invito a todos los que nos acompañan acá entonces a que sigamos conversando en el almuerzo. Muchas gracias.